Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos en nuestro grupo Ministerios El Rey de la Gloria. Todo aquel que quiera añadirse al grupo se llama Ministerios El Rey de la Gloria. Para seguir estudiando, escudriñando la poderosa palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios por el grande privilegio que nos da de poder abrir la Escritura. Y que Dios es el que nos revela todas las cosas por medio de su Espíritu Santo. A todos aquellos que están conectados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya estamos también en YouTube, por si quiere abrir las páginas de Ministerios El Rey de la Gloria. Ya estamos ahí también. Sean todos bienvenidos a seguir escudriñando la bendita y poderosa palabra de Dios. Estamos con esta serie del tabernáculo de David. La Escritura nos dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, Dios levantará nuevamente el tabernáculo caído de David. Para saber eso, ¿qué es el tabernáculo? Escudriñamos la palabra de Dios. Y el tabernáculo de David quiere decir oración, alabanza, adoración, intercesión y guerra espiritual, porque eso es lo que simboliza el tabernáculo de David. Y Dios en estos últimos tiempos está levantando nuevamente la oración, la alabanza, la adoración genuina, auténtica, que sale del corazón. Bendito sea el Señor. Y para entender esto, hoy vamos a estudiar lo que es la nube de Jehová, la nube de su presencia. Cómo esta nube viene desde un principio, viene esta nube desde que dirigió al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios nos dice que la nube es la misma presencia de Dios, la nube de Jehová. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, del versículo 21 y 22. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor amado. Pedimos, Señor, que nos ilumines el pensamiento, Padre. Ábrenos la luz del entendimiento para que podamos entender las cosas espirituales y no nos guiemos solamente por lo humanamente, Señor, por la lógica humana, sino que sea tu poderoso Espíritu Santo el que nos guíe, bendito Dios. Su bendita palabra dice así, de esta manera. Capítulo 13 del libro de Éxodo, en el versículo 21 y 22. Dice así la Escritura. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Rey glorioso, Rey majestuoso, glorifica tu nombre una vez más, mi Rey de la Gloria, en cada vida, en cada corazón, en cada familia. Trae la revelación, mi Rey de la Gloria, y que esta nube que simboliza tu presencia, mi Rey de la Gloria, es el poderoso Espíritu Santo de Dios ahora, sea el que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que nos revele todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, bendito Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias, Señor, por quitarnos ese velo por medio de tu bendito Espíritu Santo, porque tu bendita palabra nos dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria a Dios. Gracias, mi Rey bien amado. En el nombre de Jesucristo, ponemos este estudio, esta predicación en tus manos, Rey de la Gloria. Y sabemos que tu bendita palabra nos dice que nunca va a regresar vacía, sino que se hará conforme al propósito el cual tú la has enviado. Esta semilla, Señor, que quede sembrada en los corazones para que germine a tiempo, dé fruto
al 100, al 60, al 30 por uno. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén, amén. Glorioso Rey majestuoso, gracias, mi Rey amado. Aquí vemos en la Escritura, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la nube era la que guiaba al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, cuando las plagas de Egipto, entonces Moisés sacó al pueblo de la esclavitud. La Escritura nos dice, aquí los versículos que leímos, que la nube era los que los venía guiando. Pero esta nube apareció hasta cuando el pueblo de Dios fue quitado de la esclavitud. Ahora, la palabra de Dios para este tiempo nos dice la Escritura que mas a vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta nube es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, bendito sea el Señor, es el bendito Espíritu Santo que nos guía. Alabado sea su santo y bendito nombre. Aquí nos dice la Escritura en el versículo que leímos, que Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando Moisés sacó al pueblo de esa esclavitud, el faraón, dice la Biblia que el faraón con todo su ejército siguieron al pueblo de Israel porque quería que volvieran otra vez a ser esclavos nuevamente, pero ahí ya Dios intervino. Esa es la intervención divina. Ahora, todos aquellos que se han convertido al poderoso evangelio de Jesús, el enemigo siempre va a tratar de que vuelvas otra vez a esa esclavitud, de que vuelvas otra vez a hacer lo malo. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que Dios pone una barrera a todo aquel que anhela, a todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, porque esto es lo que Moisés estaba haciendo con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Egipto los venía siguiendo, y Dios intervino poniendo una protección divina. En el versículo 10 nos dice, de 14:10 nos dice la Escritura: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esta es la clave, clamar a Dios. Todo aquel que se siente angustia, todo aquel que se siente perseguido, todo aquel que está en aflicción. Aflicción se puede deducir en problemas matrimoniales, familiares, problemas en el trabajo, alguna enfermedad. La clave es clamar a Dios. Clamar a Dios, y la Biblia nos dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. El glorioso Rey majestuoso está con nosotros, pero debemos actuar con fe, porque la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parafraseando este versículo, nos dice la Escritura de la fe, cuando nos dice, la fe es la plena seguridad de lo que estoy esperando. Amén. Es una plena seguridad de que cuando clamamos a Dios, Él nos escucha, y debemos acercarnos a Él con fe. En el versículo 13, estamos en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Aquí vamos a ver la fe en acción. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 13: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ya cuando te conviertes en un hijo, en una hija de Dios, la batalla ya no es tuya, la batalla es del Señor. Él va delante de ti, Él va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Ahora yo, como hijo de Dios,
dice la Escritura, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora Él es el que pelea mis batallas. Ahí es lo que eso lo debemos, es la fe en acción. Moisés dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, con la paz del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Amén. Porque no nos guiamos por vista, dice la palabra de Dios, sino que por fe. Por fe andamos, no por vista, no por lo que nos rodea, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y creemos que Él pelea nuestras batallas, como lo vimos aquí desde el principio, cuando salió el pueblo de la esclavitud, Dios los guiaba y la señal era esa nube. Y vamos a ver cómo esa nube los guió por 40 años. Hasta que llegaron a la tierra prometida, bendita, que era la promesa divina que Dios les había dado. Vamos a ver varios versículos del capítulo 14 para poder entender un poquito qué es la nube, qué es la presencia de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Para entender el tabernáculo de David tenemos que entrar nosotros en esa nube. Y vamos a ver que entrar en la nube de Dios es otra dimensión. Son dimensiones del Espíritu Santo de Dios, donde mucha gente no puede entender porque lo ve humanamente. Y esto se debe ver con los ojos espirituales, oír con los oídos espirituales, pero es un proceso. Gloria a Dios. Versículo 19, 14-19 del libro de Éxodo. Sigue diciendo la Escritura: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Recuerda que dice que iba delante guiándolos. Pero el ángel de Jehová, el ángel de Dios, que es una teofanía, que es el mismo Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube, aquí aparece otra vez la columna de nube, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Esa nube de adelante del pueblo se puso a las espaldas de ellos, a la retaguardia, porque los egipcios lo venían siguiendo. El faraón con sus carros de guerra, era un ejército bien armado que venía para aniquilar al pueblo de Israel. Pero vemos aquí que Dios pelea las batallas de sus hijos, de su pueblo. Gloria a Dios. Dice la Escritura: e iba entre el campamento, en el versículo 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche se acercaron los unos a los otros. Gloria a Dios. Para entender un poco esto, dice que para los egipcios era oscuridad, los envolvió una oscuridad, y para el pueblo de Israel era luz. O sea, estaba atrás la nube, atrás para los egipcios era oscuridad, era tinieblas, pero para el pueblo de Dios era luz. Y el mismo Jesús, él mismo se proclamó cuando dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí permanece no estará en tinieblas, sino que será en él la luz de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Para el que no conoce a Cristo, para el que no quiere saber nada de Dios, dice la Biblia lo dice, que está en tinieblas, que está cegado, aunque su razonamiento, aunque su entendimiento diga otra cosa, pero la palabra de Dios dice que está en tinieblas, como el pueblo de Egipto, ellos estaban en tinieblas, y el pueblo de Dios había gran luz. La Biblia nos dice en Isaías: resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria de Jehová está sobre ti. Resplandece, alumbra, bendito sea el Señor. Esa es la luz divina, que nosotros ya sabemos para dónde vamos. Dios ya nos iluminó el pensamiento, nos abrió la luz del entendimiento, y ya sabemos para dónde vamos, que en esta vida no termina todo. En esta vida dice la Biblia que somos extranjeros, que somos peregrinos, que somos sombra, que no dura, y que también dice que somos neblina, que aparecemos por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo verdadero está allá en la vida eterna,
donde Jesús nos prometió la vida eterna. Y en esta tierra lo que tenemos que hacer es seguir la nube, estar dentro de esa dimensión del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver cómo Moisés, aquí cuando entró en el monte Sinaí, en esa nube, vamos a ver cómo entró en esa dimensión de lo sobrenatural, porque solamente así es que podemos nosotros vencer toda tentación, todo ataque del enemigo, porque si tenemos un Dios sobrenatural, sus hijos, que somos nosotros, tenemos que movernos en esa dimensión de lo sobrenatural, para que nosotros nos gocemos, nos deleitemos con esta palabra, con los cánticos, en el caminar cristiano, en la vida cotidiana, en el estilo de vida de un cristiano. Nos vamos a gozar porque estamos en otra dimensión del Espíritu Santo. El que no está en esta nube, dentro de esa nube, en esa dimensión, son los que dicen: oh, es que es bien difícil ser cristiano. No, pero ¿quién va a poder hacer esto? Qué difícil es este camino. Esto es para los que están fuera de la nube. Pero el que está dentro de la nube de Jehová, este se deleita en las cosas divinas. Esto es oro puro para ellos. No es aburrimiento, es algo deleitoso, es glorioso estar en la presencia divina de nuestro Dios. Y lo vamos a ver en el versículo 28, 14-28, dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a la izquierda. El Señor les hizo un carril en medio del mar. Cuando abrió el mar rojo, el pueblo de Dios pasó en seco, y entonces Dios permitió que cuando el pueblo pasara, los egipcios lo siguieran. Y sigue diciendo la escritura aquí en el versículo 30, 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Vemos este milagro tan grande en lo sobrenatural. Abrir el mar rojo es algo sobrenatural. El pueblo de Dios pasó ya del otro lado. La Biblia dice que cuando en el capítulo 15, ya que pasó el pueblo, ya que sepultó a los egipcios con el mar, la palabra de Dios nos dice que Moisés y María entonaron un cántico, y juntamente todo el pueblo con ellos. Usted va a leer aquí todo en el capítulo 15 hasta el versículo 18, del 1 al 18 del capítulo 15 de Éxodo, va a ver el cántico de María. Y esto es algo emocionante, algo hermoso, algo precioso, porque la palabra de Dios aquí nos dice en el versículo 20, 15-20 de Éxodo, ya que pasaron el mar rojo, ya que la nube estuvo con ellos allí de día, dice la palabra de Dios, alumbrándoles. Para los egipcios era oscuridad. Entonces dice en el versículo 20, 15-20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué quiere decir esto? Mire, María para entonces ya tenía 90 años. Ya era grande María de edad, y aún así ellos cantaron este cántico porque aquí me enseña la palabra de Dios que con panderos y danzas, y las mujeres dice que la seguían, y esto es la danza, el cántico, es señal de victoria. Estamos en victoria porque eso dice la palabra de Dios, que con Cristo somos más que vencedores. Somos triunfadores, somos victoriosos, somos más que ganadores por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que si nosotros somos más que vencedores, estamos en victoria. Cantemos al Señor,
Cantemos, dice la Biblia, con salmos, cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones. La alabanza, la adoración tiene que salir de lo profundo del corazón, desde las entrañas, con alguien que verdaderamente amas con todo tu corazón. La palabra de Dios así nos dice: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Así que ellos, al ver esta victoria, empezaron a cantar cánticos, himnos de alabanza. Luego nos sigue diciendo la palabra de Dios. Usted puede leerlo después cuando tenga tiempo, en el capítulo 16, cuando Dios ya les mandó el maná, donde Dios les dio la victoria al sacarlos de la esclavitud. Todos estos capítulos están preciosos, usted los puede leer cuando tenga tiempo, pero vamos a ver el capítulo 19, vamos a ver cómo esa nube seguía guiándolos. Bendito sea el Señor. Capítulo 19 del libro de Éxodo, nos sigue diciendo la escritura en el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es Dios hablando a su pueblo de Israel. Sabemos que Él escogió de entre todos los pueblos de la tierra, entre todas las naciones, Él escogió al pueblo de Israel, porque dice: para que me fuesen santos, me serán reyes y sacerdotes. Él escogió a su pueblo. La Biblia nos dice claramente que la salvación viene de los judíos. Bendito sea el Señor, su pueblo escogido. Aclarando este punto, vamos al versículo 6, capítulo 19 de Éxodo, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el anhelo de Dios. Desde un principio ese era el anhelo de Dios cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Que todos fueran sacerdotes, que todos fueran gente de santa. Pero ellos pecaron cuando hicieron el becerro de oro, y Dios, Él quería que todos fueran sacerdotes, que todos fueran reyes, que todos fueran profetas, que todos fueran gente santa. Pero cuando hubo el problema del becerro de oro, entonces Dios tuvo que escoger una tribu, la tribu de Leví, para que ministrasen en su santo templo. Entonces ya no era todo el pueblo, ahora era solamente esta tribu de Leví, que sabemos, ya lo hemos estudiado, que estaba constituida en 4 grupos. Vamos a ver el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti. Aquí mire, yo quiero que note esto es bien importante, que aquí viene otra vez la nube. La nube nunca se apartó de ellos, como nunca se debe de apartar de nosotros la presencia de Dios. Nunca salirnos de esa cobertura divina. Aquí dice la escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Versículo 16. Usted lo puede leer más calmadamente. Voy rápidamente porque lo que quiero dar enfoque es que usted note que la nube, allí estaba la presencia de Dios, que nunca se debe de apartar de nosotros. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y otra vez, mire, espesa nube. Otra vez esa frase: espesa nube sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí vamos a ver que la nube de Jehová estaba aquí, la nube espesa, pero aquí ya lo estaba acompañando sonido de bocinas muy fuerte. En el original dice sonido de bocina, es el sonido de shofar. Estaba la nube, pero también lo acompañaba el sonido del shofar. Eso es bien importante, porque vamos a ver que a través de la escritura el sonido de shofar iba siempre junto con la nube. Es más, cuando Jesús venga, dice la palabra del Señor, que esa nube, cuando Dios está a punto ya de recoger a su pueblo, de que venga ese arrebatamiento de la iglesia, la palabra de Dios nos dice, también habla de la nube y habla del shofar.
cuando nos dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí está el shofar de Dios, y vendrá, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y añade, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si nos toca ese grande acontecimiento, gloria a Dios, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Por eso se llama arrebatamiento, porque así lo describe la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 16 que leímos, que estaba la espesa nube, estaban los sonidos de las bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 17. Note que aquí ya el pueblo de Dios estaba acampado al pie en el valle del monte Sinaí. Moisés aquí había subido ya al monte para hablar con Dios, porque Dios le indicó que subiera al monte. Por eso dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Estaban truenos, relámpagos, era un sonido muy fuerte, tanto que la Biblia dice que el pueblo se espantó, el pueblo tuvo temor, porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Ahora, quien suaviza esa presencia de Dios es el Espíritu Santo de Dios, porque si no, no lo podríamos soportar. Alabado sea su santo nombre, porque Dios es grande y temible. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Quiero aclarar un poco esto del fuego. El fuego para el que está en Cristo es fuego purificador, pero el que está fuera de la voluntad de Dios, ese es fuego consumidor. Así que el fuego purifica a los hijos de Dios, donde nos quita toda inmundicia, toda contaminación, todo lo que no le agrada a Dios, lo que es envidia, egoísmo, avaricia, todo lo que no le agrada a Dios, todas las manifestaciones que habla Gálatas de la carne, manifiestas son las obras de la carne, y menciona 18 características ahí del sentir de la carne. Todo eso lo quema, lo purifica el fuego de Dios para el que está en Cristo. Para el que no, ese es fuego consumidor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para recibir a Dios se detuvieron al pie del monte. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo que el fuego, y sigue diciendo el versículo 18, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Al sonido de la bocina iba aumentando en extremo. El sonido de la bocina, de los shofares, iba aumentando en extremo. Gloria a Dios por todos aquellos que tocan el shofar. Espero que tengan entendimiento por qué lo tocan. Bendito sea el Señor, porque esto es poderoso, esto es glorioso. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Alabado sea su santo nombre. Aquí vemos que Moisés, obediente a Dios, él subió. Dice la palabra de Dios que él subió al monte Sinaí para recibir las instrucciones. Él no sabía para qué, pero dice la palabra de Dios que él subió al monte obedeciendo a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Estoy salteando los versículos, usted lo puede leer, ya le dije cuando tenga tiempo. En el capítulo 20, en el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, está hablando de los shofares, y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Allí está la nube. Como la nube para el que no está en la presencia de Dios. Notemos que como Moisés entró en la nube, él sí estaba en la presencia de Dios. Él no sentía miedo.
Él no sentía terror, no sentía pánico, pero el pueblo estaba allá en el desierto ahí y ellos miraban, pero ellos no estaban dentro de la nube, por eso tenían ese temor, tenían ese miedo. Sabemos que para nosotros la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor para el que está en Cristo. Vuelvo a repetir, para el que no está en Cristo, la Biblia lo dice, yo solo repito lo que aquí dice, es fuego consumidor. Por eso ahora es el tiempo de la salvación. Es el tiempo que se meta usted a la nube de Jehová, a esa presencia divina para que esté bajo su cobertura. Todo el Salmo 91 nos habla de la cobertura divina, que debajo de sus alas estaremos seguros en la habitación de Dios. Habla de la habitación de Dios, que allí el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea su santo y bendito nombre. En el capítulo 24, que es el que me voy a enfocar más, aquí vemos en el versículo 15. Aquí vamos a ver cómo Moisés entró en una puerta, donde entró a otra dimensión. Y ahí es donde quiero llegar, donde quiero llevarlo a usted, que cuando estamos en esa dimensión del Espíritu Santo, entonces vamos a vencer, vamos a poder hacer lo que Jesús nos dijo, a obedecer la palabra de Dios. Cuando estamos en esa presencia divina, dentro de esa nube, es cuando nosotros vamos a obedecer las instrucciones que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dijo muchas cosas, pero entre ellas dijo una de ellas, allá en el capítulo 5, después de las bienaventuranzas del libro de Mateo, ahí nos dice la escritura, específicamente en el 5:43 del libro de Mateo, nos dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan, que vuestro galardón sea grande en los cielos y para que seáis hijos de Dios. Mucha gente dice, pero ¿cómo? No puedo, ¿cómo voy a orar por esa persona que sé que me está causando males? Cuando estás en esta dimensión del Espíritu Santo, sí se puede. Si Cristo lo dijo, es que sí se puede. Lo que pasa es que humanamente sabemos que nadie podemos hacerlo. Humanamente no. Pero cuando nos metemos en esta dimensión donde se metió Moisés, que esto es para todos, entonces sí podemos. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Vamos al capítulo 24 del libro de Éxodo en el versículo 15. Estoy leyendo varios versículos. Yo se lo puedo decir así, pero yo quiero que usted lo vea con sus propios ojos, porque así se le va a quedar grabado más y entonces usted va a tener ese anhelo de entrar en esa presencia divina para poder vencer toda tentación, amar a los enemigos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, obedecer la palabra del Señor. Esto es el abecedario divino, O-B-D-C. Sabemos que el abecedario común que tenemos es A-B-C-D, pero el abecedario de Dios es obedecer, obedecer. Gloria a Dios. Capítulo 24, versículo 15. Ahora sí vamos a la escritura. Entonces Moisés subió al monte y una nube, ahí está la nube otra vez, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube. Note que la nube. Y la nube cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Mire, Moisés en esa dimensión entró en esa nube. Note, la nube de Jehová estaba sobre todo el monte Sinaí. Ahí entró Moisés, pero aparte era otra nube más espesa donde entró en esa dimensión del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo aguantó 6 días allí? Y no solamente 6 días. La Biblia de aquí nos va a decir que estuvo 40 días, 40 noches en la presencia de Dios. Como un ser humano, sin beber agua, sin comer nada, no podemos aguantar 40 días. Pero como está en esta dimensión donde Dios mismo lo llevó, dice la palabra de Dios, a su presencia, allí lo llevó al cielo. Eso es lo que deducen los escritores, porque de otra manera no podía soportar. Esto es lo sobrenatural.
Vuelvo a repetir, si tenemos un Dios sobrenatural, no nos tenemos que mover en la lógica humana, tenemos que movernos en lo sobrenatural. Está escrito, y yo lo creo con todo mi corazón. Versículo 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. Esa es la otra nube. Aparte de la nube que estaba viendo todo el pueblo, esta es otra nube. Y entró Moisés en medio de la nube. Sigue diciendo, narrando la escritura. Y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esta es otra dimensión. Otra dimensión donde la nube de Jehová sigue hablando la palabra de Dios de esa nube, la nube de Jehová. Esa nube poderosísima es cuando allá en Mateo 17, del versículo 1 al 5, donde habla la transfiguración de Jesús. La escritura nos dice ahí que entró en esa dimensión del Espíritu Santo. Recuerde que Moisés entró en esa dimensión cuando Jesús dice que llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Jacobo y los llevó al tercer monte, allí en el monte de la transfiguración. ¿Por qué no se llevó a los otros discípulos? ¿Por qué solamente a Jacobo, a Juan y a Pedro? ¿Por qué a ellos solamente? Porque Pedro era un hombre que era atrevido, Juan era un hombre amoroso, Jacobo un hombre con carisma, con carácter. Estos 3 tipos de personas son los que van a ver la gloria de Dios. En el monte de la transfiguración, ahí dice que se presentó, vino Elías, vino Moisés, y como Moisés estaba en el monte Sinaí, en medio de esa dimensión del Espíritu Santo de Dios, ahí dijo, este es Elías, este es Moisés. ¿Cómo los conoció? Por medio del Espíritu Santo de Dios que le trajo la revelación, tanto que dijo, Señor, aquí me quiero quedar, vamos a hacer unas cabañas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Entonces dice que sus vestiduras se resplandecieron. Ahí está la nube y ahí está el fuego también. Ahí está lo que resplandece. Sus vestidos resplandecieron y se pusieron más blancos, dice, que la nieve, que ningún lavador en esta tierra puede hacerlo tan blanco que resplandecía. Ahí está en el monte de la transfiguración. Vemos que esa nube viene a través de la palabra de Dios, esa presencia divina a través de los profetas, a través de los verdaderos siervos de Dios, como los profetas. ¿Cómo padecieron ellos? ¿Cómo ellos sufrieron persecución? ¿Cómo ellos no les importaba que los mataran? ¿Por qué? Porque estaban en esa dimensión del Espíritu Santo de Dios. Estaban bajo esa presencia divina. No tenían temor de nada, porque es algo sobrenatural. Alabado sea su santo y bendito nombre. Esta nube también dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 9, ahí la palabra de Dios, ya después de que Jesús les había hecho la promesa de que esperaran en el aposento alto, alabado sea su santo y bendito nombre. Dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando les hace la promesa, en el versículo 8, les dice a los discípulos, porque después de resucitado, se le apareció a más de 500 hermanos, pero no todos estaban esperando la promesa, sino que a todos les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bajo esa promesa, en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios que entonces una nube, ahí aparece otra vez la nube, una nube dice que se lo ascendió al cielo y en una nube lo escondió, se fue
se fue y entonces aparecieron dos varones galileos, aparecieron los ángeles y le dijeron: ¿por qué estáis viendo hacia arriba? Este mismo Jesús que fue tomado allí por esta nube, este mismo Dios, este mismo Jesús va a venir nuevamente, y Jesús lo prometió: vendré otra vez, vendré otra vez. Así que empezaron con 50 días después de que Él resucitó. Entonces en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí está cumplida la promesa, porque Dios cumple lo que promete. Vemos que Moisés subió al monte Sinaí la primera vez a los 50 días que habían salido de la tierra de Egipto. 50 días, esto no es casualidad, la Biblia es asombrosa, la Biblia es poderosa, que nos da tanto detalle. 50 días después de salir del pueblo de Egipto, llegó Moisés, fue llamado al monte Sinaí. 50 días después que Jesús resucitó, entonces vino la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí nos dice la Escritura que vino como un estruendo. Vino como un estruendo, y dice que vino sobre 120. No sobre los 500 que se le apareció, porque muchos no pueden perseverar, porque no están dentro de esa presencia divina, no están dentro de la nube. Cuando tú estás dentro de la nube de Jehová, dentro de esa presencia divina, los caminos de Jehová son deleitosos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No hay aburrimiento, es un estilo de vida que nosotros estamos contentos porque esto dice la palabra de Dios: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Entra, métete a esa dimensión, a esa nube, vas a ver las cosas diferentes, vas a ver a la gente diferente. La vida cristiana va a ser dinámica, la vida cristiana va a ser de gozo, va a ser de paz. Sabemos que tenemos problemas, claro que sí, pero sabemos quién pelea nuestras batallas, y en medio de situaciones difíciles, en medio de angustia, de enfermedades, de problemas, tenemos paz, porque esa paz viene directamente de lo alto. Jesucristo lo prometió y Él lo cumple, porque lo hemos experimentado. Cuando Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no es vana palabrería. Yo no se las doy como se las da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en mí, dice, creed también en Dios, y añade: y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá está Jesús preparando el lugar. Cuando Él termine, entonces dice: después me tomaré a mí mismo y vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis y vean mi gloria. Esto va a ser glorioso, esto va a ser majestuoso, pero no nos salgamos de esta presencia divina, no nos salgamos de esto sobrenatural. Bendito sea el Señor. El Rey de la Gloria está con nosotros todos los días hasta la terminación de los tiempos. Él no se mueve, Él no cambia. Nosotros somos los que nos salimos de esa cobertura, pero si tú te has salido de esa cobertura, es el tiempo. Es el tiempo de buscar al Señor y meterte en esta nube otra vez para que experimente las cosas gloriosas, las delicias del Espíritu Santo. Allí está el que está dentro de esa nube, dentro de esa dimensión del Espíritu Santo, como estuvo Moisés. Y no solamente estuvo 40 días, sino que cuando él regresó, dice que vio al pueblo que estaba adorando un becerro de oro. Estaban con sus danzas, estaban dándole rienda suelta a la carne, como decimos nosotros, ¿no? Estaban dando rienda suelta a lo que el cuerpo quiere, desea de esta tierra. Pero la Biblia dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Esto lo captamos muy bien cuando estamos dentro de la presencia divina. Tanto que dice que Moisés se enojó mucho y rompió las tablas que le habían dado, las instrucciones que le había dado, los 10 mandamientos, le había dado por medio de las tablas. Le dio más mandamientos. Le dio más mandamientos allá en el monte Sinaí, pero esos 10 los escribió Dios
con su mano, con su dedo, y dice la palabra de Dios que él rompió las tablas. Pero Dios, que es grande, rico en misericordia, dice que lo llamó otra vez al monte. Vemos que Moisés no solamente estuvo 40 días, estuvo 80 días. 80 días en el monte Sinaí. Ningún ser humano puede aguantar eso, solamente en cuerpo glorificado, que él se metió a esa dimensión de la nube de Jehová, donde Dios le mostró lo que tenía que hacer. Le dio las instrucciones para hacer el tabernáculo también. Ahí le dio todos los detalles, porque le dice, así como te lo mostré, conforme al modelo que te lo mostré en el cielo, ese tabernáculo, así me vas a hacer uno en la tierra. Quiere decir que sí se lo llevó al cielo a mostrarle el tabernáculo, y se lo dio con detalles, se lo dio por escrito. Le dio las leyes humanitarias, las leyes morales, las leyes para los esclavos, todas las leyes de Dios. Para el que piensa que solamente eran los 10 mandamientos, todavía no sabe mucho, pero eran 613 mandamientos los que le dio Dios a Moisés por escrito. Alabado sea su santo y bendito nombre. 613 mandamientos son los que le dio con todas las leyes, las instrucciones. Le dijo, mira, me vas a hacer un tabernáculo, un santuario, porque dice, y me harás un santuario para mí. ¿Para qué? Para que yo habite en medio de ellos. Sabemos que la nube solamente venía guiándolos, pero no tenía dónde reposar hasta que Moisés construyó el tabernáculo de reunión. Hasta entonces la nube viene y reposa sobre el tabernáculo, sobre el arca del pacto, sobre el arca de la alianza. Entonces la nube era la que dirigía al pueblo de Dios. Cuando la nube se levantaba, el pueblo de Dios, los levitas, desarmaban otra vez el mobiliario, el tabernáculo, entraban hasta donde la nube miraba que la nube paraba. Allí eso volvían a construir, a armar otra vez el tabernáculo, que solamente le era permitido a los levitas. Gloria a Dios. Así que vemos que la nube no reposaba, pero ahí ya empezó a reposar. Harán un santuario para mí, porque era conforme al diseño de Dios, conforme a la manera de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas conforme al modelo de Dios, conforme al diseño de Dios, conforme a la manera de Dios, entonces baja la presencia divina a nosotros, baja la presencia, baja la nube de Jehová. Usted va a ver iglesias donde sí se siente la presencia de Dios, iglesias que hacen conforme a humanamente. Dice, esto se ve más bonito acá, esto se ve mejor acá, pero cuando lo hacemos conforme al diseño divino, a la manera de Dios, baja la presencia de Dios, suceden señales, suceden milagros, prodigios, maravillas, porque eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios, que había señales, milagros, prodigios, maravillas, y es lo que necesitamos en este tiempo. Por eso Dios está levantando nuevamente el tabernáculo de David, que en medio de esta apostasía, en medio de cuánta secta que hay en esta tierra, Dios está levantando verdaderos siervos, verdaderos profetas, donde sí dicen la verdad, donde son guiados por el Espíritu Santo de Dios, donde la nube los envuelve, donde van y consultan a Dios qué es lo que necesita el pueblo del Rey de la Gloria. Aquí te doy un consejo: nunca te salgas de la nube. Nunca te vayas a salir por ningún motivo. Si un líder cayó, si otro líder cayó, si aquel está fallando a Dios, déjalos. Tú sigue la nube de Jehová. La Biblia dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque tienes puestos los ojos allí en Jesús. Cayó fulano, pues que caiga. Cayó sultano, que caiga. Y mis ojos siguen puestos en el Rey de la Gloria, bajo esa nube, bajo esa presencia divina, donde suceden las cosas gloriosas. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Solamente voy a añadir porque esto está poderoso. Esto de la nube es glorioso. Estamos podemos recorrer toda la palabra de Dios, y la nube, la presencia de Dios para los que aman a Dios. Por eso dice la Escritura, mas los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios, que nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, sin renegar, sin murmurar.
porque la nube, así como viene para guiar, la nube, la presencia de Dios, también viene para disciplinar. Nos dice en el capítulo 12 del libro de Números, específicamente en el versículo 10 y 11, donde Aarón, María, dice que los hermanos de Moisés empezaron a murmurar contra él, pero vino la nube de Jehová para disciplinarlos, así que la nube también disciplina a los hijos de Dios, pero lo hace para que no sigamos contaminando a los demás. Dice que María fue llena de lepra, que fue sacada del campamento, porque si la dejan ahí va a contaminar al demás pueblo. Así que Dios tuvo que disciplinar, pero la Biblia usted lo va a leer, capítulo 12 del libro de Números, va a ver cómo también la nube disciplina, nos corrige, y eso es bueno si queremos alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él conoce todo, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, absolutamente todas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que un día vamos a dar cuenta. Alabado sea su santo y bendito nombre. Pues esa nube sigue apareciendo a través de la palabra de Dios en el monte de la transfiguración. Cuando la palabra de Dios nos dice también en Apocalipsis 1:7, esto ya va a ser en su segunda venida, cuando cuando Jesús va a pisar la tierra. Recuerde que en el arrebatamiento Él no va a venir a la tierra, sino que la iglesia que está preparada va a recibir al Señor en las nubes, en el aire. Lo vamos a recibir a nuestro Dios, a Jesús, el que pagó el precio por nosotros. Pero en Apocalipsis 1:7 nos dice que aquí vienen las nubes, ahí viene otra vez esa nube, y todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron. Y las naciones, dice, los pueblos harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque entonces ya viene para juicio, para todos aquellos que no quisieron saber nada de Jesús, que no quisieron saber nada de Dios, nada de la palabra de Dios, que no se sometieron a sus preceptos, a sus reglas, a sus ordenanzas. Entonces va a venir, pero para juicio, donde dice que todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, hasta los que se burlan todavía, porque la Biblia habla también de los burladores, que va a haber burladores en los postreros tiempos, va a haber burladores. Y nosotros sabemos que mucha gente también se burla de las cosas de Dios, pues para ellos va a venir donde todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, pero viene en las nubes y todo ojo le verá. Alabado sea su santo y bendito nombre. Le damos gloria a Dios por ello. Y termino con esto. Hay una historia en la primera carta de Samuel, en el capítulo 19, a partir del versículo 18 al 24, está una historia del rey David. Recuerde que estamos tratando lo que es el tabernáculo de David. Todavía no entramos a lo que es la oración. Primero vamos a entrar en esa presencia divina, y cuando estamos dentro de la presencia divina es donde se va a cumplir lo que Jesús dijo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Para quiénes? Para quienes están en esa dimensión del Espíritu Santo de Dios, en esa dimensión divina. Para ellos es la promesa. Y todo lo que pidiereis al Padre, dice, todo lo que pidiereis al Padre en el nombre del Hijo, el Hijo lo hará, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Se va a cumplir lo que ores, lo que pidas, se va a cumplir, porque estás bajo esa presencia, estás en esa dimensión del poderoso Espíritu Santo de Dios. Y vamos con esta historia que le digo, con esto cierro, con esto termino, porque esto es muy profundo, bendito, pero hemos aprendido que nos tenemos que meter en esa dimensión, en esa cobertura divina, en esa nube que hasta el día de hoy sigue vigente todavía. Ahora es el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a esa presencia divina, gloriosa. Bendito sea el Señor. Dice que el rey David venía huyendo
de Saúl. Y lo primero que hizo David fue buscar a Samuel. Se fue a Ramá, donde vivía Samuel. Y esto me indica a mí que cuando tú tienes un problema, una angustia, tienes que buscar a los ungidos de Dios, a los verdaderos siervos de Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. David estaba en angustia. Saúl lo quería matar. Y lo que hizo fue buscar al ungido de Dios, a Samuel. Él no huyó para otro lado. Él no se puso en angustia y ahora qué voy a hacer. Sino que él buscó primero quien sabía que estaba en la presencia de Dios, quien estaba bajo esa nube. Dice que cuando llegó a Ramá, ahí dice la palabra de Dios, se fue a otro pueblo que se llama Nayot, lo dice la escritura allí. Lo vuelvo a repetir, es primer libro de Samuel, capítulo 19, en el versículo 18 en adelante. Ahí está esta historia, usted la puede ver, bendito Dios Todopoderoso. Dice que Saúl supo que ahí estaba David con Samuel y mandó un grupo de mensajeros, un grupo de soldados mandó para que mataran, para que trajeran a David. Pero dice la escritura, mira el que está bajo la presencia divina. Gloria a Dios. Dice la escritura ahí que ese primer grupo que mandó Saúl, dice que también como Samuel tenía una escuela de profetas, tenía jóvenes ahí que los estaba instruyendo para que profetizaran también, para que la palabra de Dios siguiera viva. Gloria a Dios. Entonces dice que ese grupo que mandó Saúl, esos mensajeros, esos soldados, cuando entraron en esa dimensión del Espíritu Santo, ellos también profetizaron. Ellos también entraron en esa presencia divina. Y dice que como no regresaron, Saúl mandó a otro grupo. Mandó, no sabemos cuántos porque la Biblia no lo describe, pero se supone que eran muchos los que había mandado, para que trajeran otra vez, para que mataran a David. Y dice que ese grupo también entró en esa dimensión y empezaron a profetizar también. Mandó al tercer grupo, igual pasó. Saúl se desesperó. El rey Saúl le dijo, yo voy mismo y voy a buscar a David, lo voy a traer. Y dice la palabra de Dios ahí que Saúl cuando llegó ahí le preguntó dónde estaba, y cuando se iba acercando dice que también hasta se quitó sus ropas. Dice la escritura que también profetizó. Estuvo todo un día y una noche delante de Samuel, porque la palabra de Dios, cuando el rey David escribe en el Salmo 16, nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. David estaba bajo la cobertura divina, ahí estaba Samuel en esa dimensión del Espíritu Santo, tanto que venían los enemigos y se les olvidaba que iban, el Espíritu Santo tomaba control de ellos también. Ahí puede leer la historia, está fascinante, está gloriosa. Estas historias son preciosas, son que nos enseñan a nosotros que si estamos bajo esa cobertura divina, aún Dios mantiene lejos a tus enemigos. La Biblia dice, si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios te da, dice, tus enemigos vendrán por un camino, pero saldrán por 7 dispersos, todos despavoridos, porque Dios mismo les pone ese temor, ese terror, dice la Biblia. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a todos esos hermanos por sus mensajes que me han mandado, por todos aquellos que se han edificado, por aquellos que por medio de la oración han sanado. Gloria a Dios. Y vamos a hacer una oración. Bendito sea el Señor, dándole gracias a Dios. Poderoso y soberano Rey de la Gloria, te damos gracias nuevamente por tu bendita palabra, que es la que nos da vida. Hemos aprendido, Padre mío, a no salirnos de la nube, que entremos en esa dimensión o en esas dimensiones del poderoso Espíritu Santo de Dios. Tú sigues siendo el mismo, Padre, de ayer, de hoy y por los siglos. No se te ha acabado tu poder sigue vigente hasta el día de hoy. Padre mío, ahora estando nosotros dentro de esa cobertura divina,
Pedimos, Rey de la Gloria, por todos aquellos que están en angustia, todos aquellos que están enfermos, Señor de la Gloria. Pon tu mano sanadora, pon tu mano divina, Padre mío, Señor. Sabemos que tú eres el gran Jehová, bendito Dios, Jehová Rafa, nuestro sanador, Padre mío. Ninguna enfermedad de la que mandaste a los egipcios se las mandarás a tus hijos, porque tú eres Jehová, nuestro sanador, el gran Jehová Rafa, el gran Jehová, nuestro proveedor, el gran Jehová Nisi, nuestra victoria, nuestra bandera, el Jehová Shalom, nuestra paz. Rey de la Gloria, Dios, en esa nube, en esa cobertura divina, Padre mío, para que experimenten las cosas gloriosas, las cosas hermosas que vienen para nosotros mientras pasamos en este caminar, en este desierto, en esta tierra, Padre, mientras llegamos a la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén. A Dios sea la gloria, a ti sea la magnificencia, Padre, a ti sea el poderío por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones, bendiciones.